medicamentos que se alteran mucho la absorción por los alimentos, o sea que hay que consumir alejados los alimentos, la leche, todos los lácteos alteran su absorción y también cualquier mineral. Hierro, sales de hierro, sales de aluminio, calcio y alteran su absorción también. Não pode ser associado. No se tiene que tomar como hay que separar, porque si no se absorbe menos. Es un medicamento que pasa muy bien antibióticos sin inflamación. La mayoría de los antibióticos solo pasan cuando hay meningitis, pero estos medicamentos pasan muy bien la barrera hematoencefálica igualmente si es que no hay meningitis. Y se eliminan por casi todos los líquidos: orina, bilis, leche, también la saliva. Se pueden administrar por vía oral y vía intravenosa. Es más frecuente su administración por vía oral. Estos medicamentos inhiben la síntesis de las proteínas porque se unen al ribosoma también. Tienen buen espectro de cobertura gram positivo, gram negativo, sobre intracelulares y sobre anaerobios, y también cubren protozoos, la mayoría de los protozoos: Balantidium, Entamoeba, Dientamoeba y Plasmodium. Recuerden que ¿cómo? Uma grande cobertura. Sí. Recuerden que medicamentos, ¿qué efecto producía el Balantidium? ¿Qué clínica producía? Balantidium, Entamoeba, Dientamoeba. ¿Dónde se pueden aislar esos protozoos? ¿Dónde se pueden aislar estos? Plasmodium produce Na forma intestinal? pero sí, en la parte intestinal. Que seria oral, então. Balantidium, Entamoeba y Dientamoeba producen síntomas intestinales. Y entre los efectos adversos van a ver que afectan casi todos los sistemas. Se puede acumular en hueso y dientes. Entonces no se recomienda en niños menores de 8 años antes de que tengan el crecimiento, un cierto crecimiento óseo y también de los dientes. Se va a acumular y va a quedar dentro de los huesos de los dientes. Puede producir síntomas digestivos leves, puede producir úlceras en la parte esofágica y en la parte gástrica, puede producir afectación hepática y puede producir insuficiencia renal, puede producir onicólisis, rompe las uñas, puede producir alteración en el color de las uñas, puede producir fotosensibilidad, o sea, cuando se pone a la luz, al sol la persona les sale de la piel, y puede producir síntomas neurológicos también. Y es un medicamento que también produce este síndrome que se ve cuando se consume el medicamento después de su vencimiento. ¿Vencimiento? ¿Ustedes dicen vencimiento? No. Sí. ¿Recuerdan que es una afectación renal que se ve porque se consume el medicamento después de su fecha de vencimiento? La mayoría de los medicamentos no producen efectos consumidos un poquito después de su vencimiento. Si están bien conservados, no suelen producir efectos adversos, pero las tetracyclinas son medicamentos que producen muchísimos efectos adversos. Por eso su utilización está la acumulación y la coloración que producen los dientes. Por isso não pode usar em criança? Por eso no se usan crianzas, porque se acumulan huesos y dientes. Y también tampoco gestantes, entonces grávidas no tienen que usar. Por eso efectos adversos se utiliza solo cuando no hay otra opción de tratamiento. Van a ver que es la primera opción de patologías que no son muy frecuentes por acá, donde sí se puede indicar a veces el caso de clamidias, por ejemplo, infecciones por clamidias. Ahí sí se indica en el caso de que no sea niño y no esté embarazado. Tiene interacción también con medicamentos, con antiepilépticos. Los antiepilépticos disminuyen el efecto de los medicamentos. Las tetracyclinas disminuyen el efecto de los anticonceptivos. Las tetracyclinas potencian la acción del anticoagulantes, entonces tienen mucha interacción con otros medicamentos. Estas enfermedades que ven acá, las primeras, no son enfermedades muy frecuentes acá. Enfermedad de Lyme, fiebre recurrente, en esos casos es primera opción, pero no son enfermedades que se ven muy frecuentemente acá. Clamidia, sí, a veces se suele ver y en esos casos se usa.
De preferencia se utilizan medicamentos que tengan menos toxicidad. Después tenemos la digeciclina. La digeciclina es un derivado de las tetraciclinas, pero es un derivado buenito. Tiene mucho menos efectos adversos y se aplica solo por vía endovenosa. Y es útil para bacterias que son multiresistentes, gram positivo, gram negativo, EBR, enterococo medicinal resistente. ¿Esto qué significaba? Que eran bacterias que beta-lactamasa efecto extendido, o sea, sirven para bacterias que generalmente son multiresistentes. Y tienen efectos adversos, pero no son efectos adversos así característicos ni de mucha gravedad. Solo que se recomienda que se use solo cuando no tenemos otra opción, o sea que para que no se produzca resistencia. Entonces, si viene una bacteria que es sensible a otro antibiótico, usar otro antibiótico, porque este medicamento es relativamente más nuevo y no se quiere que se produzca mucha resistencia. Se suele usar principalmente infecciones de piel y tejidos blandos e infecciones intraabdominales. O sea, cuadros intraabdominales, por ejemplo, con una peritonitis, alguna fascitis necrotizante, celulitis, erisipela. En esos casos se suele usar. Pero es para bacterias que son resistentes. Ven acá que son estafilococos, aureus, neumococos resistentes a penicilina, enterococos también resistentes a vancomicina, acinetobacter que producen muchas infecciones intrahospitalarias, Stenotropomonas maltophilas que producen muchas infecciones también intrahospitalarias, las enterobacterias que son PLET también, y anaerobios que también producen infecciones intrahospitalarias, bacterioides. Entonces son utilizados más para bacterias que son resistentes a otros antibióticos, ya sea gram positivo como gram negativos. Después de los macrólidos, este también nosotros ya vimos, acitromicina, claritromicina, que generalmente se usan para infecciones producidas por gram positivos y gram negativos. Generalmente se usan mucho para cuadros respiratorios que son de la comunidad. También tiene cobertura sobre micobacterias y protozoos y generalmente se usan en pacientes que son alérgicos a penicilina, o sea, no pueden recibir penicilina. No sirven para bacterias que son multiresistentes. Este era que producía las alteraciones en la parte cardiovascular, puede producir arritmias en pacientes, por eso no hay que usar en pacientes que tienen factores de riesgo. Se utilizan también para algunos casos específicos de cuadros respiratorios, para infecciones respiratorias de la comunidad, para gastrointestinales también y ópticas. Todo lo que sea respiratorio, de acá para acá, se pueden usar los macrólidos si no son bacterias multiresistentes. Es una alternativa en Clamydia trachomatis. La primera opción de Clamydia trachomatis es tetraciclina, segunda opción macrólido. ¿En quiénes, por ejemplo? Niños y pacientes gestantes. Este era el que se tenía que consumir también acitromicina, separado las comillas, claritromicina con comillas. Pues tenemos la clindamicina. La clindamicina está disponible por vía oral en algunos lugares, para enterar y también en forma de polvos. La clindamicina se usa mucho en pacientes que son alérgicos a penicilina y también para cuadros anaerobios. En pacientes que tienen cuadros que pueden ser producidos por bacterias que pueden ser cubiertas por la penicilina, pero es alérgico, se usa mucho la clindamicina. Una infección de piel, una infección, por ejemplo, faringea, una infección respiratoria que puede ser producida por estáfilo. Entonces, en esos casos, por gérmenes gram positivos, se puede tratar con clindamicina si el paciente es alérgico. Y también en infecciones por anaerobios. En los sitios más frecuentes de infecciones por anaerobios se usan. Enfermedades
ejemplo, o abscesos, se usa mucho la clindamicina. Este medicamento y el metronidazol se usan mucho en pacientes con infecciones por anaerobios. Clindamicina y metronidazol. Juntos? No, uno de los dos. Metronidazol, pero sí tenemos que los que más se suelen utilizar en cuadros por anaerobios suele ser clindamicina o suele ser metronidazol. Recomendaciones por gram positivo en alérgico a penicilina y cuadros por anaerobios. Ahí es lo que más se utiliza. Y tiene espectro de cobertura, gram positivos, y estos que son todos anaerobios, alderoides, streptococos, streptococos. Otro antibiótico es el cloramfenicol. El cloramfenicol en algunos países no se vende más, acá se sigue vendiendo. Es un medicamento que puede producir una reacción idiosincrásica grave. Por eso, por los efectos adversos, fue retirado en algunos países. El cloramfenicol está disponible para administración por vía parenteral, vía oral, vía tópica, en pomada y vía tópica en forma de colillos también. Es un medicamento que puede producir como efecto adverso depresión medular, que puede ser una relacionada con la medicación y otra que es relacionada con la dosis y otra que no está relacionada con la dosis. En el caso de la que está relacionada con la dosis, el paciente suele presentar depresión medular durante el tratamiento y después revierte, que después se normaliza. ¿Qué quiere decir depresión medular? Disminuyen sus blancos, disminuyen sus glóbulos rojos y disminuyen sus plaquetas. Pero una vez que deja el medicamento, ese cuadro suele mejorar en el paciente. En el caso de la toxicidad idiosincrásica, esta se presenta sin, o sea, no hay factor preventivo. De repente se presenta este efecto y puede ser irreversible. El paciente puede tener una aplasia medular por consumo de cloramfenicol. Eso puede verse por un comprimido que consume. Puede necesitar después entonces un trasplante medular por el desarrollo de una aplasia medular a consecuencia del consumo del cloramfenicol. Por eso su uso está limitado, o sea, no se utiliza en todos los pacientes por los efectos adversos que puede producir. En los niños produce, recién nacido, un síndrome que se llama el nombre de niño gris, que es gris cinza. Es una reacción que se ve porque no puede metabolizar bien el recién nacido de la medicación. Entonces tiene una coloración azulada, se queda como siendo vómito y eso le produce dificultad respiratoria, distrés respiratorio y puede producir el vómito del bebé. Esto no es una respuesta alérgica, es un efecto que se ve porque todavía no metaboliza bien el cloramfenicol del recién nacido. Es por ese motivo que se ve el síndrome del niño gris. Si se da después de unos meses, eso no le va a producir ese efecto, pero en los primeros meses de recién nacido no se tiene que hacer. Y estos son los efectos más graves. Esto puede verse, pero no es muy grave. Esto es recién nacido, entonces que puede producirle vómito porque no está desarrollado el hígado, no está suficientemente desarrollado para metabolizar el medicamento. Y esta toxicidad medular que puede verse relacionada con la medicación cuando está consumiendo, después deja y se normaliza. O una toxicidad medular que produce aplasia medular que puede ser irreversible. Es un medicamento que tiene muy buen espectro de cobertura, poco gram positivo, negativo en aerobios, pero generalmente se usa. No es un medicamento que tiene efectos adversos graves, generalmente es opción de tratamiento, no suele ser primera línea de tratamiento. Si tenemos, por ejemplo,
vascular y el síndrome del niño gritoso se tiene que evitar en pacientes recién nacidos y en gestantes. Las estereotonaminas son dos medicamentos, son antibióticos que se hacen juntos. Son los únicos medicamentos del mismo grupo que están indicados que se hagan juntos. Son dos del mismo tipo del mismo grupo. Inocritina y gastrocritina que se hacen juntos. Se administran de manera asociada. Y a pesar de ser del mismo grupo, se administran de forma asociada. Solo sirven para bacterias gram positivas estos medicamentos. Y es un medicamento que se utiliza para bacterias multiresistentes cuando no hay otra opción de tratamiento. Puede producir efectos de dolores, produce dolor muscular y dolor articular, es lo característico de sus efectos adversos. Esto también antibiótico es bastante nuevo. Es el único entonces donde se combinan dos antibióticos que tienen el mismo mecanismo de acción. El linezolid sí es un medicamento que se usa bastante ahora por la resistencia que hay de varios tipos de bacterias también gram positivas. Es un antibiótico que tiene un buen espectro de cobertura para bacterias gram positivas multiresistentes. Las estereotonaminas, la vancomicina, son medicamentos que se utilizan para bacterias que son multiresistentes. Nosotros no vamos a usar en pacientes que vienen y el primer antibiótico que se le va a hacer es linezolid. Lo vamos a usar en pacientes que tienen algún cultivo donde informa que es una bacteria multiresistente o ya estaba recibiendo algún antibiótico. Pero no un antibiótico que se le va a indicar de entrada a un proceso infeccioso que todavía no recibió ningún tipo de tratamiento. Como efecto adverso característico puede producir mielosupresión, disminuye también el conteo de blancos, glóbulos rojos y plaquetas, y puede producir síndrome serotoninérgico. Es un medicamento que da prácticamente lo mismo darle por vía endovenosa o por vía oral. La biodisponibilidad del medicamento es igual prácticamente cuando se hace por vía oral o por vía endovenosa. Se absorbe totalmente, gracias, cuando se administra por vía endovenosa, por vía oral, entonces da lo mismo darle por vía oral o por vía endovenosa. Y viene en dos presentaciones, que es la endovenosa y en comprimidos. Entonces, tratarme con este o con este da lo mismo porque se absorbe totalmente el medicamento. Pode você repetir só qual que era a primeira, que fazia parte dos multiresistentes? Eu marquei o banco. Vancomicina, linezolid, estreptograminas son para el uso en pacientes Multiresistentes. bacterias multiresistentes gram positivas. Obrigada. Entonces se usa para bacterias multiresistentes también, solo gram positivas. Están los aminoglucósidos, esto también nosotros, eso es lo que estábamos viendo al inicio, tetracicina, mitacina, tobramicina. Son medicamentos con cobertura sobre bacterias, micobacterias y protozoos que tienen como efecto adverso principalmente la ototoxicidad, nefrotoxicidad y la neurotoxicidad. Este vimos ya. La vía que vamos a coger depende del tipo de efecto que tenga, del tipo de proceso infeccioso. Infecciones sistémicas, ITBC por vía endovenosa, vía oral para esterilización, porque no se absorbe por vía oral. Para infecciones respiratorias se puede usar la vía inhalatoria. Para infecciones tópicas, para infecciones localizadas se puede usar la vía tópica. Tiene sinergia con los dos grupos que combinamos. Es el mismo inicio. Esta es la clave de los grupos. La presentación que tiene. También. Y son medicamentos que tienen mucha afectación
alteración en la funcionalidad renal, o sea, la funcionalidad renal afecta mucho en su dosificación. Estos aminoglucósidos que tienen nephrotoxicidad, ototoxicidad, neurotoxicidad, el imesolí, que se usa para gran positivos y produce el síndrome serotoninérgico, las estreptoraminas, que son las que se usan juntas, las dos del mismo grupo, el cloramfenicol, que produce afectación de la parte aplasia medular y el síndrome de niño gris, los macrodólidos, que producen arritmias, y las tetraciclinas, que producen afectación en varios sistemas. Después tenemos algunos antibióticos que tienen acción sobre la síntesis de ADN o la síntesis de ácido fólico, que son tres grupos: sulfonamida, trimethoprim y quinolonas. Estos dos primeros son grupos que pueden encontrarse por separado, pero la principal forma en que se suele encontrar es en asociación de esos dos, sulfonamidas y trimethoprim. Cuando se juntan, se usa siempre el trimethoprim y la sulfonamida puede variar. La asociación más frecuente es esta que está acá, trimethoprim, sulfonametoxazol. Se suele utilizar el sulfametoxazol más el trimethoprim. Esos dos puntos se suelen utilizar. Hay otras asociaciones que también existen, pero es lo que más se utiliza. Las sulfamidas, en este caso es el sulfametoxazol asociado al trimethoprim, la sulfasalacina, que es un medicamento que se usa para el tratamiento. O sea, este medicamento tiene un uso no antibiótico, que es para la colitis ulcerosa. Y este medicamento, no sé si alguien conoce, que es una sulfamida también, que viene en forma de pomada y se usa para lesiones en la piel, para pacientes que tienen quemaduras, por ejemplo, se suele usar. En ese caso tampoco es un uso antibiótico lo que se le da. Los medicamentos que actúan sobre el ácido fólico, son estos dos, lo que hacen es inhibir la producción del ácido fólico o del ácido folínico. Entonces, si ellos inhiben la formación de esta sustancia, ácido fólico folínico, nos van a permitir que se formen aminoácidos y bases para la formación, para bases polínicas y pirimidínicas. Entonces, va a disminuir la replicación celular. La sulfamida actúa sobre una enzima, el trimethoprim sobre otra enzima. Por ese motivo se usan juntos, porque la asociación de los dos va a hacer que eso sea cinético, o sea, va a tener una potencia mayor. O sea, lo que van a terminar es disminuyendo la producción de ácido fólico y va a haber menos, o sea, no se va a poder replicar esa célula, esa bacteria. El trimethoprim se puede combinar con sulfadiazina, con sulfamosol y sulfametoxazol. Esto es lo que yo quiero que recuerden. Trimethoprim con este primero. Trimethoprim con sulfametoxazol, que tiene este nombre, cotrimoxazol. Esta asociación que está acá se llama cotrimoxazol. Y ese medicamento, cotrimoxazol, es el único de los antibióticos que puede tener actividad sobre hongos también. Sirve para bacterias, sirve para protozoos, sirve para micobacterias, sirve para hongos. Lo único que tiene una actividad sobre hongos también. É o único, doutor? ¿Cómo? É o único, no fungos? Entre los antibióticos. Después tenemos los antifúngicos, pero pero el único de los antibióticos tiene efecto contra hongos, tiene efecto también contra protozoos, micobacterias, bacterias gram positivas y gram negativas. Este medicamento se usa mucho para las infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales y urinarias. Es
¿En qué paciente se solía ver la neumocistosis? La neumocitosis es un proceso producido por el neumocistis que produce un proceso respiratorio y generalmente se ven inmunodeprimidos. Se ven pacientes portadores de VIH o se ven pacientes que reciben, por ejemplo, tratamiento quimioterápico. Una patología que se ve más frecuentemente en inmunodeprimidos y produce una neumonía con afectación bilateral, un cuadro grave que si no se trata, el paciente probablemente va a morir. La neumocitosis es un cuadro respiratorio, produce una neumonía y la primera opción de tratamiento es con cotrimoxazol. De otro que tenía que recordar también su tratamiento, les dije colitis pseudomembranosa, vancomicina, neumocistosis es el cotrimoxazol, primera opción de tratamiento. Entonces, de esos dos, ahí trabajo con medicina y el cotrimoxazol. La asociación que más frecuentemente entonces se usa del trimestoprim es con eso. Cotrimoxazol es más asociamiento de sulfametazol con trimestoprim. Y este es un efecto adverso, no tiene nada que sea muy característico. Pero no. Cotrimoxazol, ele é de eleição para a esteatose Ese era otro hormonas y neumocitosis. e Acá yo le puse, no, después le puse acá el otro que ya cité también que, para recordar el tratamiento de la colitis pseudomembranosa vancomicina. Tenemos después las quinolonas. Las quinolonas con ese nombre pueden sonar más tanto, pero como si les digo que son la levofloxacina, la ciprofloxacina, ahí les va a sonar mucho más familiar. Son antibióticos también que tienen muy buena cobertura sobre gram positivo, gram negativo, nervio y micobacterias. Efectos adversos que son característicos de las quinolonas son prolongación del QT con arritmia, juntamente con los macrólidos. Las arritmias pueden ser producidas por dos tipos de antibióticos o prolongación del QT. Uno son los que ya vimos, que son los macrólidos, y otros son las quinolonas. Como son los que pueden producir arritmias. Después, otro efecto que pueden producir es la rotura del tendón de Aquiles. Producen inflamación del tendón de Aquiles con rotura. Generalmente se ven pacientes que son, no saben bien por qué, pero pacientes que son atletas se suele ver más esa afectación. Las quinolonas más nuevas, levofloxacina, moxifloxacina, se utilizan para varios tipos de infecciones urinarias, gástricas, respiratorias, infecciones también óseas, para hacer que se pueden usar bastante. Pero hay que tener cuidado para dar en pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Lo que más se usa, o sea, la que más se usa para cuadros respiratorios suele ser la levofloxacina. La ciprofloxacina se usaba mucho para ¿qué tipo de infecciones? Anteriormente. Urinarias? Infecciones urinarias, pero hay mucha Resistência? resistencia actualmente, entonces ya no se usa como primera línea. No se tiene que usar como primera línea ciprofloxacina en infección urinaria, a no ser que un cultivo te diga que es sensible, cipro, si no, no. Se usan otros medicamentos. ¿Cuál? Y semanobolina de
esos casos sí se suele utilizar todavía. Pero para infección urinaria no está recomendado que se siga utilizando el tratamiento con ciprofloxacina. Otros más nuevos, levofloxacina se usa bastante, después norfloxacina, moxifloxacina son más nuevos también. El metronidazol, nosotros vamos a ver también un poquito en otro contenido, pero el metronidazol sirve tanto para protozoos como bacterias. Como bacterias es muy útil para el caso de metronidazol es muy útil para el caso de infecciones anaerobias. El metronidazol es muy útil para infecciones anaerobias. El metronidazol está disponible por vía venosa, por vía tópica, por vía tópica y en comprimidos también. Tiene muy buena cobertura sobre anaerobios. Le dije que los dos que más se utilizan para anaerobios son clindamicina y metronidazol. Eso se usa mucho para cobertura contra anaerobios. Clindamicina y metronidazol. Y se usa mucho para protozoos también. El metronidazol, entre sus efectos adversos, produce efectos gastrointestinales. Si alguien tomó metronidazol, vas a ver que suele producir cólicos, suele producir diarrea, náuseas, afectación neurológica también y el efecto disulfiram que había explicado la vez pasada, que se ve también con unas cefalosporinas. El efecto antabús que produce el metronidazol y una cefalosporina que producen acumulación de un metabolito intermedio del alcohol que produce los efectos de resaca en el paciente. Entonces, si el paciente toma alcohol y toma metronidazol, va a tener efectos de resaca. Se usa mucho para anaerobios de casi cualquier tejido, piel, hueso, la parte abdominal también se usa bastante. En absceso también se usa. Infecciones bacterianas que tengan anaerobios, infecciones abdominales, todo lo que sea abdomen, la parte del hueso, la parte de articulaciones también y abscesos. Es una opción también de tratamiento para la colitis después de la vancomicina y se usa para estos protozoos. Entamoeba, Trichomonas, Yari y Galantina. Ya dijeron ustedes, Entamoeba y Galantina producían cuadros gastrointestinales, diarrea por ejemplo. Yari también produce gastrointestinal y Trichomonas produce infecciones genitales. Para esos protozoos se utiliza el tratamiento con metronidazol. También se pueden usar para profilaxis en procedimientos de la parte colónica y ginecológica. Cuando se va a operar de forma electiva, o sea, programada, cirugía colónica programada y cirugía ginecológica, se recomienda esterilizar esas zonas. Así como dijimos, también se pueden usar otros para esterilizar, estos también se pueden usar para esterilizar. El paciente toma para prepararse para una cirugía colónica y que se pueda hacer, o sea, ¿para qué se busca esterilizar el colon antes de la cirugía? Cuando se piensa hacer qué procedimiento. Pero cuando se quiere hacer anastomosis otra vez, si vos tenés una cirugía de urgencia, vos no le preparás al paciente porque una diverticulitis o una peritonitis o una perforación no te va a dar tiempo que le prepares al paciente. Pero si vos tenés una cirugía programada, o sea, quiere hacer una resección, tiene una perforación, algo que se quiere sacar, se quiere hacer la cirugía en el mismo tiempo. En la complicación aguda se tiene que hacer una colotomía. Si vos querés hacer una de colon y si tenés tiempo a preparar a tu paciente en una cirugía programada, entonces le esterilizar para la resección y la anastomosis en el mismo tiempo. Lo mismo también la parte ginecológica, si se quiere manejar eso, porque en general está también contaminado, entonces se puede hacer una profilaxis.
Luego tenemos la mupirocina. La mupirocina es un antibiótico que se presenta en forma tópica y sirve para infecciones de piel. Infecciones de piel, y generalmente se utilizan también para eliminar la portación de estafilococos aureus. ¿En quién hay que pensar que son portadores de estafilococos aureus? ¿O qué población puede ser portadora de estafilococos aureus? ¿Cómo? Los que tienen muchos cuadros de infecciones de piel, furunculosis o erythrodermatitis, no sé qué pensar. Entonces, esos pacientes que dicen, me traté mi infección, estaba una furunculosis y me salió otra vez, probablemente porque es portador de estafilococos. Ô, doutor, e uma pessoa que está com uma infecção no pé por conta do diabetes, também pode se utilizar ele. No, ahí hay que tener un espectro de cobertura diferente. La cobertura tiene que ser mayor ahí. Este no se Uma puede usar. associação, então, teria que ser. Sí, con otro antibiótico. Este por ejemplo no se puede usar en lesiones extensas, o sea, se puede usar en una lesión chiquitita que tengo. Si yo tengo una celulitis de toda la pierna, no puedo usar. Si tengo infecciones de paciente diabético tampoco, no, porque es poca la cobertura ahí. Son más para infecciones localizadas y para eliminar la portación. Donde suele tener que es portador, se aísla en el hisopado nasal, se suele tener en la fosa nasal, puede tener las uñas, puede tener en la oreja, puede tener en el ombligo. Entonces, quien se quiere eliminar el Staphylococcus aureus, se le aplica alrededor de las fosas nasales, en las orejas, en las uñas y en las manos, y en el ombligo, 2 veces por día por 5 días. Eso lo aplica. Principalmente para infecciones de piel localizadas y eliminar portación de Staphylococcus aureus. El ácido fucídico se presenta en comprimidos y atópica también. Para infecciones de piel también suele ser. Infecciones por Staphylococcus aureus. Y acá al final del puse los principales vectores. El síndrome del hombre rojo, que se produce por vancomicina, cuáles son los antibióticos que producen nefrotoxicidad, cuáles producen ototoxicidad, cuáles producen afectación muscular, el síndrome del niño gris. Recuerden, este síndrome solo se ve por este medicamento. La colitis membranosa, la mielosupresión, los efectos cardiovasculares, la afectación neuromuscular, la tendinitis de Aquiles, el efecto disulfiramo, el síndrome serotoninérgico. Esos efectos adversos técnicos van a tener que recordar. Entre los antibióticos también, también pasan estos efectos. Después, todo esto cubre bacterias, pero están algunos que cubren hongos, solo el otripozazol tiene efecto como antibiótico, como también cobertura sobre hongos, micobacterias, sobre protozoos, son estos que tienen efecto. Esto que tienen acá, que bacterias comunitarias, quiere decir que son infecciones que son activas en la comunidad. Para infecciones que son activas con la comunidad, en la comunidad estos antibióticos podemos usar, y para infecciones por bacterias multiresistentes, generalmente intrahospitalarias, estos antibióticos se pueden utilizar. ¿Alguna pregunta de esta parte? Yo les recomiendo que de esta rectángulo ustedes sí miren de la diapositiva que hayamos visto primero. El resto de ustedes pueden mirar acá si es que quieran, pero esta rectángulo es un poco más largo y tiene más información de la diapositiva que era lo de esta rectángulo. Ustedes pueden ver acá.
Sim.